El diezmo. ¿Es una obligación o una manipulación? Quiero que pienses en esto por un momento. Cada domingo, miles de personas alrededor del mundo se congregan en sus iglesias, escuchando sermones que enfatizan la importancia del diezmo. Se les dice que si no lo dan, estarán bajo una maldición, alejados de la bendición de Dios. Pero detente un momento y reflexiona. ¿Es realmente esto lo que Dios espera de nosotros? ¿Es esta la enseñanza de Cristo? El propósito de esta reflexión no es desacreditar el acto de dar, sino comprender su verdadero significado. Dar a Dios no se trata solo de dinero, sino de algo mucho más profundo, la relación entre la fe, la generosidad y la libertad en Cristo. Para ello, es necesario remontarnos al origen del diezmo, en el contexto del Antiguo Testamento, y entender por qué fue instituido, cómo funcionaba y qué propósito cumplía en la sociedad de Israel. En el Antiguo Testamento, el diezmo no era una simple sugerencia, sino un mandato específico para el pueblo de Israel. Se trataba de un sistema que aseguraba el equilibrio dentro de la nación, permitiendo que aquellos que servían en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén pudieran sostenerse. En la sociedad israelita de la época, la economía giraba en torno a la agricultura y la ganadería. Los campos de trigo se extendían hasta donde alcanzaba la vista, los viñedos estaban cargados de uvas maduras y los rebaños pastaban bajo el sol abrasador. Cada habitante, ya fuera agricultor, pastor o comerciante, sabía que una décima parte de su producción no le pertenecía a él, sino a Dios. Desde los tiempos de Moisés, esta práctica fue establecida como una obligación sagrada y no se trataba simplemente de dinero, sino de un principio divino que garantizaba la estabilidad del pueblo. El propósito central del diezmo era el sostenimiento de la tribu de Leví. A diferencia de las demás tribus de Israel, los levitas no tenían tierras propias ni podían dedicarse a actividades económicas como la agricultura o el comercio. Su única labor era el servicio a Dios, lo que incluía la realización de sacrificios, la enseñanza de la ley y el mantenimiento de la conexión espiritual del pueblo con el Creador. Pero al igual que todos los demás, ellos necesitaban alimento, ropa y un lugar donde vivir. Por ello, Dios estableció que los diezmos serían su heredad, permitiéndole subsistir sin la necesidad de dedicarse a otro oficio. Así lo expresa Números 18 a 21, donde Dios declara que todos los diezmos en Israel serían entregados a los hijos de Leví como una provisión sagrada debido a su servicio en el tabernáculo de reunión. Pero el diezmo no solo beneficiaba a los levitas. En Deuteronomio 14, 28 a 29, Dios ordenó que cada 3 años, el diezmo debía destinarse a los huérfanos, viudas y extranjeros que vivían en la tierra. Esta disposición tenía un fuerte sentido de justicia social, asegurando que nadie quedara en el abandono. Así, el diezmo no solo cumplía una función religiosa, sino que también era un mecanismo divino para garantizar que los sectores más vulnerables de la sociedad fueran atendidos. A lo largo de los años, este sistema permitió que el templo funcionara de manera adecuada y que los necesitados encontraran apoyo en la comunidad. Sin embargo, con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar y el propósito original del diezmo fue distorsionado. Hubo periodos en la historia de Israel en los que el pueblo dejó de cumplir con su compromiso de dar el diezmo. En momentos de decadencia espiritual, el templo fue descuidado y los levitas, al no recibir su sustento, tuvieron que abandonar su ministerio para dedicarse a otras actividades que les permitieran sobrevivir. Esta situación llevó a que los profetas levantaran su voz en señal de advertencia, llamando a Israel a volver a la fidelidad en su relación con Dios. Uno de los mensajes más contundentes al respecto se encuentra en Malaquías 3 a 10, donde Dios desafía a su pueblo con estas palabras: «Traed todos los diezmos al alfolí y allá alimento mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Este versículo ha sido ampliamente utilizado en la iglesia moderna para enseñar sobre el diezmo, pero es crucial preguntarse si este mandato sigue siendo vigente para los cristianos hoy en día. El Antiguo Testamento deja claro que el diezmo era un requisito específico para Israel, diseñado dentro de un contexto particular. Pero cuando Jesús vino al mundo, su enseñanza trajo consigo una nueva perspectiva. En su ministerio, Jesús confrontó las tradiciones religiosas de su época, poniendo el énfasis en la intención del corazón más que en el cumplimiento estricto de normas externas. Aunque en algunas ocasiones mencionó el diezmo, lo hizo en un contexto donde aún regía la ley de Moisés, pues su ministerio ocurrió antes de su muerte y resurrección. Un ejemplo de esto se encuentra en Mateo 23 a 23, donde Jesús reprende a los fariseos por diezmar hasta las especias más pequeñas, pero al mismo tiempo ignorar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no eliminó el concepto de dar,
pero sí lo llevó a un nivel más profundo. En lugar de establecer un porcentaje fijo, resaltó la importancia de la actitud con la que se da. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el relato de la viuda pobre, en Marcos 12, 43 a 44. Mientras los ricos echaban grandes sumas de dinero en el arca de las ofrendas, una viuda dio 2 pequeñas monedas. Jesús, al ver esto, declaró que ella había dado más que todos los demás, porque los otros habían dado de lo que les sobraba, mientras que ella había entregado todo lo que tenía. Con este gesto, Jesús enseñó que el valor de una ofrenda no se mide en la cantidad, sino en la entrega sincera y desinteresada. A pesar de esta enseñanza, muchas iglesias hoy en día siguen predicando el diezmo como una obligación, utilizando versículos del Antiguo Testamento para respaldar esta práctica. Esto ha generado confusión y, en algunos casos, ha sido usado como un mecanismo de manipulación. Uno de los versículos más citados para justificar el diezmo en la actualidad es Malaquías 3 a 10, el cual, como se mencionó antes, fue dirigido al pueblo de Israel en un contexto específico. Sin embargo, muchos predicadores lo presentan como una regla inquebrantable para los creyentes de hoy, asegurando que quienes no diezman están robando a Dios y atrayendo maldiciones sobre sus vidas. Esta interpretación ha sido utilizada para generar miedo en los fieles, haciéndolos sentir culpables si no contribuyen con el 10% de sus ingresos a la iglesia. Otro argumento comúnmente utilizado es la promesa de prosperidad a cambio del diezmo. En muchas congregaciones, se enseña que aquellos que diezman fielmente recibirán bendiciones materiales en abundancia. Se presentan testimonios de personas que supuestamente han prosperado financieramente después de comenzar a diezmar, y se hacen declaraciones como Dios multiplicará tu diezmo al 100 por 1 o si das hoy, recibirás un milagro en los próximos días. Esta enseñanza ha llevado a que muchos creyentes den dinero no por convicción, sino con la esperanza de obtener una recompensa material. Sin embargo, Jesús nunca enseñó que la bendición de Dios dependiera de una contribución económica, sino de una relación genuina con Él. Además de la manipulación emocional, en algunos casos el diezmo ha sido utilizado para el enriquecimiento personal de ciertos líderes religiosos. Se han visto pastores que llevan estilos de vida lujosos, con mansiones, autos de alta gama e incluso aviones privados, mientras muchos de sus seguidores viven en condiciones económicas difíciles. Esta situación es completamente contraria al modelo de la iglesia primitiva, donde las ofrendas eran administradas con transparencia y se utilizaban para suplir las necesidades de la comunidad. En Hechos 4, 34 a 35 se describe cómo los creyentes vendían sus posesiones y traían el dinero a los apóstoles, quienes lo distribuían según la necesidad de cada uno, asegurando que nadie pasara hambre o sufriera carencias. Ante esta realidad, es importante que cada creyente analice con discernimiento cómo se maneja el tema del diezmo en su iglesia. La verdadera enseñanza del Nuevo Testamento no impone una cantidad fija, sino que promueve la generosidad voluntaria y el amor desinteresado. Entonces debemos preguntarnos, ¿damos por amor y convicción o por imposición y miedo? Para comprender mejor el propósito de la ofrenda en el Nuevo Testamento, es necesario examinar cómo los primeros cristianos vivían su fe en relación con el dar. A diferencia del sistema de diezmos del Antiguo Testamento, la iglesia primitiva practicaba un modelo basado en la generosidad y la solidaridad. En 2 Corintios 9 a 7, Pablo deja en claro que cada persona debe dar según haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Esta declaración establece un principio fundamental: la contribución no debe ser forzada, sino voluntaria y motivada por el amor. En sus cartas, Pablo también menciona diversas colectas que se realizaban para ayudar a los creyentes en necesidad. Un ejemplo de esto es la ofrenda destinada a los cristianos de Jerusalén, quienes estaban atravesando una gran crisis económica. En 1 Corintios 16, 1 a 2, Pablo instruye a la iglesia a apartar algo de sus ingresos cada primer día de la semana, de acuerdo con lo que cada uno haya prosperado, para que cuando llegara no fuera necesario hacer colectas de último momento. Este modelo muestra que la ofrenda no estaba basada en un porcentaje fijo, sino en la capacidad y disposición de cada persona. Además de proveer para las necesidades de los creyentes, la iglesia primitiva también se preocupaba por el sostenimiento de aquellos que dedicaban su vida a la predicación del Evangelio. En 1 Timoteo 5, 17 a 18, Pablo enseña que los ancianos que gobiernan bien, especialmente los que trabajan en la enseñanza y la predicación, son dignos de doble honor, y cita la Escritura: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Esto indica que quienes se dedican a la obra del ministerio pueden recibir apoyo financiero, pero sin que esto se convierta en una imposición legalista como el diezmo del Antiguo Testamento.
El problema surge cuando esta enseñanza es distorsionada y se usa para justificar la acumulación de riquezas por parte de líderes religiosos. En muchos lugares, el énfasis ha cambiado de la generosidad genuina al enriquecimiento personal, alejándose del modelo que Jesús y los apóstoles establecieron. Esto ha llevado a que algunas congregaciones exijan contribuciones constantes e incluso impongan pactos financieros a sus miembros, prometiendo milagros y bendiciones a cambio de dinero. En lugar de promover la libertad en el dar, se ha convertido en una carga que genera presión y culpa en quienes no pueden cumplir con ciertas expectativas económicas. Para vivir conforme al diseño de Dios, es necesario recuperar el verdadero espíritu de la generosidad cristiana. En el Nuevo Testamento, la bendición no está ligada a una cantidad específica de dinero, sino a la actitud con la que se da. En Lucas 6:38, Jesús dice, «Dad, y se os dará en vuestro regazo». Esto no significa que dar sea un mecanismo de inversión para obtener más, sino que Dios bendice a quienes comparten con sinceridad y amor. El enfoque debe estar en ayudar a los necesitados, apoyar la obra del Evangelio y actuar con integridad, sin caer en manipulaciones o falsas promesas de prosperidad material. Por esta razón, cada creyente debe reflexionar sobre la verdadera motivación detrás de su generosidad. ¿Se da por amor a Dios y al prójimo, o por miedo a una maldición? ¿Se ofrenda de manera voluntaria, o por presión y manipulación? La fe cristiana no debería estar basada en la obligación de un porcentaje fijo, sino en una relación personal con Dios que inspire a dar con gozo, sin temor ni imposición. Al final, lo que realmente importa no es la cantidad, sino el corazón con el que se da. Este principio de dar con libertad y amor se alinea con la enseñanza de Jesús cuando habló sobre las prioridades del corazón. En Mateo 6, 19-21, advirtió a sus seguidores que no acumularan tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, sino que más bien depositaran sus riquezas en el cielo. La generosidad es una expresión de confianza en Dios, una manera de demostrar que nuestra seguridad no está en las posesiones materiales, sino en la provisión del Señor. Cuando una persona ofrenda sin ataduras ni temor, refleja una fe genuina en que Dios suplirá todas sus necesidades según sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Sin embargo, muchas enseñanzas modernas han desvirtuado esta verdad, presentando el dar como una transacción económica con Dios. Se ha popularizado la idea de que, cuanto más dinero se entrega a una iglesia o ministerio, mayor será la recompensa financiera que Dios devolverá. Este enfoque se aleja del mensaje bíblico, pues convierte la fe en un sistema de intercambio y minimiza la verdadera esencia del Evangelio, que es la gracia inmerecida de Dios. Dar no es una estrategia para obtener más, sino una respuesta natural al amor y la provisión de Dios en nuestra vida. Los primeros cristianos entendieron esto claramente y practicaban un tipo de comunión basada en la solidaridad. En Hechos 2, 44-45 se menciona que los creyentes vendían sus posesiones y bienes para compartir con los que tenían necesidad. Esto no significa que todos deban deshacerse de sus pertenencias, sino que demuestra la actitud de desprendimiento y preocupación por el prójimo que caracterizaba a la iglesia primitiva. Nadie daba por obligación, sino porque entendían que todo lo que tenían provenía de Dios y debía ser usado para su gloria. Además, Pablo enfatiza en 2 Corintios 8, 12-14 que la ofrenda debe ser según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Su deseo no era que algunos pasaran necesidad mientras otros vivían en abundancia, sino que hubiera igualdad. Esto desmantela la idea de que Dios exige contribuciones desproporcionadas o sacrificios financieros que lleven a la ruina económica. La generosidad cristiana no se trata de dar hasta el punto de empobrecernos, sino de compartir con sabiduría y amor, asegurándonos de que nuestras ofrendas realmente sean una bendición y no una carga. A pesar de estas claras enseñanzas, algunas iglesias han desarrollado sistemas de contribución que imponen cuotas fijas, promesas de fe y pactos monetarios que presionan a los fieles a comprometerse con sumas específicas de dinero. Esto no solo va en contra del espíritu del Nuevo Testamento, sino que también puede generar culpa y ansiedad en quienes no pueden cumplir con estas expectativas. La Escritura es clara en que Dios no quiere que demos por obligación ni bajo manipulación, sino con un corazón dispuesto y alegre. La verdadera prosperidad bíblica no se mide por la cantidad de bienes materiales que una persona posee, sino por su confianza en Dios y su generosidad hacia los demás. Jesús nunca prometió riquezas terrenales a sus seguidores, sino una vida plena basada en la paz, la justicia y el amor. La Iglesia debe volver a este modelo y alejarse de prácticas que convierten la fe en un negocio. En lugar de exigir contribuciones bajo presión, debe enseñar a los creyentes a dar con libertad, entendiendo que la bendición no radica en la cantidad, sino en la actitud con la que se da. Por ello,
Cada cristiano debe examinar su corazón y preguntarse: ¿estoy dando por amor y gratitud a Dios o por miedo a una maldición? ¿Mi ofrenda es un reflejo de mi fe o un intento de obtener algo a cambio? La respuesta a estas preguntas determinará si realmente estamos practicando la generosidad bíblica o si hemos caído en una mentalidad errónea. La clave está en recordar que Dios no necesita nuestro dinero, sino nuestro corazón dispuesto a servir y bendecir a otros. Este llamado a la generosidad sincera también se ve reflejado en la enseñanza de Jesús sobre la viuda que dio 2 pequeñas monedas en el templo. Mientras que los ricos daban grandes sumas de lo que les sobraba, esta mujer entregó todo lo que tenía. Jesús destacó su acción no por la cantidad que dio, sino por la actitud de su corazón. Esto nos enseña que Dios no mide nuestras ofrendas en términos monetarios, sino en términos de amor, entrega y confianza en Él. Cuando la generosidad se convierte en un reflejo del amor de Dios en nosotros, deja de ser un acto de sacrificio forzado y se transforma en una oportunidad de bendición. Pablo lo expresa claramente en 2 de Corintios 9, 6-7. El que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta afirmación no debe interpretarse como una fórmula matemática donde dar más implica recibir más, en términos materiales. Se trata, más bien, de una promesa espiritual. Quien es generoso con el corazón correcto experimentará la satisfacción de haber participado en la obra de Dios y verá su provisión en su vida de diversas maneras. Lamentablemente, muchas doctrinas han distorsionado este principio, convirtiendo la siembra en una estrategia para obtener prosperidad financiera. Algunas enseñanzas sugieren que, si una persona da con fe, Dios está obligado a devolverle multiplicado lo que ha entregado. Esta mentalidad transforma la generosidad en un contrato de inversión, cuando en realidad debería ser un acto de amor y adoración. Dios bendice a quienes dan, pero su bendición no siempre se manifiesta en riquezas materiales. Muchas veces, su recompensa se refleja en paz, contentamiento, relaciones restauradas y provisión en los momentos más inesperados. Además, es fundamental recordar que dar no es la única forma de agradar a Dios. La Biblia enseña que la obediencia es más valiosa que los sacrificios materiales. No se trata solo de entregar dinero, sino de vivir una vida de servicio, humildad y amor hacia los demás. Hay quienes pueden dar grandes sumas sin que esto represente un verdadero acto de fe, mientras que otros, con menos recursos, pueden demostrar mayor confianza en Dios a través de una pequeña ofrenda dada con un corazón sincero. Otro aspecto crucial es que la administración sabia de los recursos es parte de una vida cristiana equilibrada. Dios no nos llama a dar irresponsablemente al punto de endeudarnos o descuidar nuestras obligaciones familiares. En 1 de Timoteo 5:8, Pablo advierte que quien no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto significa que la generosidad debe ir de la mano con una buena mayordomía. Un cristiano sabio no solo da con alegría, sino que también administra sus finanzas de manera que pueda seguir siendo una bendición para otros sin caer en precariedad. Por ello, es importante que cada creyente busque dirección en la oración antes de comprometerse con una ofrenda. No se debe dar por presión externa ni por miedo, sino con plena convicción y paz en el corazón. Dios valora más la intención con la que se da que la cantidad en sí misma. Cuando damos de manera correcta, nos alejamos de la culpa y el legalismo, y nos acercamos a una relación más genuina con Dios, basada en la confianza y el amor. En conclusión, la verdadera generosidad cristiana no se basa en manipulación ni en expectativas de recompensa material. Se trata de una respuesta natural al amor de Dios, una expresión de fe y gratitud que trasciende el dinero. Cuando damos con un corazón sincero, reflejamos el carácter de Cristo y nos convertimos en instrumentos de bendición para otros. En lugar de enfocarnos en cuánto daremos o qué recibiremos a cambio, deberíamos preguntarnos si nuestras ofrendas reflejan realmente nuestra confianza en Dios y nuestro deseo de honrarlo en todo lo que hacemos. La generosidad auténtica no solo impacta a quienes reciben, sino que transforma el corazón de quien da. Jesús enseñó que más bienaventurado es dar que recibir, lo que nos muestra que hay un gozo especial en compartir con otros. Este gozo no proviene simplemente del acto de desprenderse de algo material, sino de la certeza de que estamos participando en la obra de Dios. Cuando damos con un corazón correcto, nos alineamos con su propósito y experimentamos la satisfacción de haber sido instrumentos de bendición. Además, la generosidad no se limita a lo material. Muchas veces, las necesidades más profundas de las personas no son económicas, sino emocionales y espirituales.
Un acto de generosidad puede manifestarse en la forma de tiempo dedicado a alguien que está pasando por una crisis, palabras de aliento para quien se siente desanimado, o simplemente la disposición de escuchar sin juzgar. Jesús no solo suplió necesidades físicas con milagros como la multiplicación de los panes y los peces, sino que también dio amor, esperanza y salvación a quienes lo rodeaban. En ese sentido, el verdadero desafío no es solo dar de lo que tenemos, sino dar de nosotros mismos. Pablo lo menciona en 2 Corintios 8-5 cuando habla de los creyentes de Macedonia, quienes se dieron a sí mismos primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto significa que la generosidad genuina nace de una entrega total a Dios. Cuando entendemos que todo lo que somos y tenemos le pertenece a Él, dar deja de ser una carga y se convierte en una expresión de nuestra fe y amor. Sin embargo, es importante recordar que la generosidad no debe convertirse en un motivo de orgullo o una forma de obtener reconocimiento. Jesús advirtió contra aquellos que daban para ser vistos por los demás, diciendo que ya habían recibido su recompensa. En cambio, enseñó que la mejor manera de dar es en secreto, confiando en que el Padre Celestial, quien ve en lo oculto, recompensará a cada uno según su corazón. También es esencial mantener un equilibrio entre la generosidad y la responsabilidad personal. Si bien es cierto que Dios nos llama a dar con liberalidad, también nos pide que seamos buenos administradores de nuestros recursos. En Proverbios 21:20 se dice, «Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa». Esto nos recuerda que la planificación y la prudencia en nuestras finanzas son parte de una vida piadosa. No se trata de dar hasta quedar en necesidad, sino de dar con sabiduría y conforme a la dirección de Dios. En este contexto, es fundamental que cada creyente busque en oración cómo y cuánto debe dar. No existe una cantidad fija ni una fórmula universal. Dios trata con cada persona de manera individual. Algunas veces, Él puede pedirnos que demos más allá de lo que nos resulta cómodo, como una forma de ejercitar nuestra fe. En otras ocasiones, nos guiará a ser más prudentes para poder sostenernos y seguir ayudando en el futuro. La clave está en escuchar su voz y obedecer con un corazón sincero. Finalmente, la generosidad no es solo un acto aislado, sino un estilo de vida. No se trata de dar ocasionalmente cuando nos sentimos conmovidos, sino de vivir con una disposición constante a compartir lo que Dios nos ha dado. Cuando adoptamos esta mentalidad, descubrimos que la provisión de Dios es inagotable y que Él siempre suple nuestras necesidades de maneras inesperadas. Al final, nuestra generosidad es simplemente un reflejo de su amor y fidelidad, y una forma de demostrar que confiamos en Él, más que en nuestras posesiones. Este estilo de vida generoso no solo bendice a quienes nos rodean, sino que también transforma nuestro carácter y nos acerca más a Dios. Cuando damos con alegría y desprendimiento, rompemos con el egoísmo y la avaricia que el mundo promueve. Jesús dijo en Mateo 6:21, «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón», lo que significa que nuestro corazón sigue nuestras prioridades. Si aprendemos a invertir en las cosas eternas, nuestro corazón se alineará con los propósitos de Dios y experimentaremos una paz y satisfacción que el dinero no puede dar. Además, la generosidad nos ayuda a depender más de Dios. En ocasiones, el temor a la escasez nos impide dar con libertad, pero Dios nos invita a confiar en su provisión. En 2 Corintios 9:8, Pablo afirma, «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». Esto nos recuerda que Dios nunca nos pedirá que demos sin antes asegurarnos de que Él mismo será nuestro proveedor. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que confiaron en Dios y dieron con generosidad, incluso en momentos de dificultad. La viuda de Sarepta compartió su último puñado de harina y aceite con el profeta Elías, y como resultado, Dios multiplicó su provisión y nunca le faltó alimento. Este ejemplo nos enseña que la generosidad no se mide por la cantidad que damos, sino por la actitud con la que lo hacemos. Dios mira el corazón, no el valor monetario. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos exhorta, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No se trata de dar por obligación o por presión, sino de hacerlo con gozo y gratitud, sabiendo que estamos participando en la obra de Dios. Asimismo, la generosidad no solo produce un impacto en quienes reciben, sino que también abre puertas para el Evangelio. Cuando ayudamos a los demás, reflejamos el amor de Cristo y demostramos con hechos la verdad que predicamos. Muchas personas han sido alcanzadas por Dios a través de un acto de bondad,
una ofrenda en el momento justo o una muestra de compasión en tiempos difíciles. En Mateo 5:16, Jesús nos anima a ser luz en el mundo y a dejar que nuestras buenas obras glorifiquen al Padre Celestial. Por lo tanto, cada oportunidad de dar es también una oportunidad de mostrar el carácter de Cristo y de sembrar semillas del Evangelio. No sabemos cómo Dios usará nuestra generosidad para tocar corazones y transformar vidas, pero podemos estar seguros de que nada de lo que damos en su nombre es en vano. Él es fiel para multiplicar lo que ponemos en sus manos y usarlo para su gloria y para el bien de muchos. Cuando vivimos con un corazón generoso, experimentamos la alegría de ser parte de la obra de Dios en la tierra. No se trata solo de recursos materiales, sino también de nuestro tiempo, talentos y palabras de aliento. A veces, un gesto de amor puede significar más que una gran cantidad de dinero. En Hechos 20:35, Pablo nos recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Esto significa que la verdadera felicidad no se encuentra en acumular riquezas, sino en compartir lo que tenemos y ver cómo otros son bendecidos a través de nuestra generosidad. Dios nos ha dado la capacidad de ser canales de su amor y provisión. No somos dueños de lo que poseemos, sino administradores de los recursos que Él nos ha confiado. Cuando comprendemos esto, nuestra perspectiva sobre el dinero y las posesiones cambia. En lugar de aferrarnos a ellas, aprendemos a usarlas para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. En 1 de Timoteo 6, 17-19, Pablo exhorta a los ricos a no poner su confianza en las riquezas, sino en Dios, y a ser generosos y dispuestos a compartir, acumulando así un verdadero tesoro en el cielo. Por último, la generosidad nos prepara para recibir mayores bendiciones de parte de Dios. No damos para recibir, pero la Biblia es clara al decir que quien siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Dios promete suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y cuando vivimos con un espíritu generoso, Él nos confía aún más para que sigamos siendo instrumentos de su provisión. Que nuestro anhelo sea reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos, incluyendo nuestra manera de dar. Que aprendamos a confiar en su fidelidad, a dar con gozo y a usar nuestras bendiciones para glorificar su nombre. Al final, todo lo que tenemos proviene de Él, y cuando damos con un corazón sincero, estamos participando en su obra y experimentando la plenitud de una vida vivida con propósito.